comento que en esta sesión vamos a trabajar el tema de la escritura. Hacemos una pausa a lo que es la gramática. Bien. ¿Por qué te digo que hacemos una pausa? Porque recuerda que la escritura no es parte de las gramáticas de las lenguas. Entonces vamos a hacer una pausa a lo que estábamos trabajando en la gramática. Nosotros habíamos trabajado lo que era el componente fonológico. Trabajamos todo el componente fonológico. Hacemos esa pausa, vemos lo que es escritura. Vamos a trabajar esta y la próxima semana temas de escritura y luego retomamos gramática. Bien, así es como vamos a trabajar. Posteriormente, ya casi al término del curso, retomamos escritura con el último tema de signos de puntuación. ¿Cuáles son los temas que vemos en escritura? Uso de letras. Bueno, primero, ¿qué es la escritura? Sus características. Nos enfocamos en la escritura del español. Vemos uso de letras del español, uso de letras mayúsculas. Todo eso lo vemos hoy. Nuestra próxima sesión vamos a trabajar lo que es escritura, pero vemos lo que es tildación. Y ya al término del curso casi vamos a ver lo que es uso de signos de puntuación. Bien. Entonces comenzamos hoy hablando, definiendo qué es la escritura y mencionando cuáles son sus características. ¿Qué es la escritura, chicos? La escritura es un sistema gráfico que representa el carácter oral de las lenguas. Bien, representa la oralidad de las lenguas. Eso es lo que hace la escritura. Bien, eso es lo que va a representar la oralidad, el carácter oral de las lenguas. Bien. Recuerda que las lenguas de manera natural van a ser orales, bien, simplemente orales, de manera natural. Pero el hombre, para poder registrar información, les inventa un sistema escrito, bien, un sistema escrito, para poder registrar esa información, ¿ok? Entonces, eso viene a ser la escritura, el sistema que él inventa para poder registrar, guardar información. ¿Cuáles son las características que presenta? En primer lugar, vamos a decir que se trata de un sistema gráfico. ¿Por qué es gráfico? Porque cuando tú escribes, representas, ¿no? Dibujas, diseñas las letras que van a representar a los fonemas de una lengua. Bien. Por eso decimos que es gráfico. También vamos a decir que es de carácter simbólico. Porque lo que tú escribes no guarda una relación natural con lo que representa. Bien, es algo más bien impuesto, es algo convencional. ¿Ok? Es además artificial porque es una invención del hombre. Bien, es algo que inventa el hombre. No es algo que surge de manera natural en las lenguas. Si fuese así, todas las lenguas del mundo todas tendrían escritura. Y sabemos que hay muchas lenguas que carecen de escritura, como por ejemplo las lenguas ágrafas, ¿no? Las lenguas ágrafas son lenguas que no tienen escritura. Bien. Muy bien. ¿Qué otra característica presenta? Te dice que es posterior. Claro, primero surge la lengua de forma natural. Bien, primero surge de forma natural, luego luego se le inventa un sistema escrito. Por eso la escritura va a ser posterior. ¿Posterior con referencia a qué? A la lengua oral. Es conservadora. Tiene carácter conservador, claro, porque lo que hace es que la información perdure a través del tiempo. ¿Ya? Ese es el objetivo, que la información perdure a través del tiempo. Entonces, esas son las características que debes tomar en cuenta para para que puedas definir claramente qué se entiende por escritura.
Aquí tienes las clases de escritura, porque la escritura ha seguido un proceso evolutivo. Bien. Tienes, por ejemplo, la escritura ideográfica, la silábica, la alfabética. Es cómo se ha ido perfeccionando, ¿no? Los primeros indicios de escritura son los pictogramas. Los pictogramas eh, eran prácticamente dibujos, ¿no? Eran prácticamente dibujos que representaban lo que el hombre veía en su entorno, ¿ya? Entonces se consideran los primeros indicios porque han quedado como registros, ¿no? Registros de lo que él observaba. Pero no era pues propiamente un sistema de escritura. Con el pasar del tiempo se fue perfeccionando y aparecieron los ideogramas. A estos sí se les considera como un sistema escrito. Los ideogramas representaban ideas, bien, representaban ideas, o sea, situaciones más complejas. Bien, eso es lo que representaban los ideogramas. Ujú. Pero no era muy funcional, ¿no? No era muy funcional porque imagínense cuántas situaciones tendrían que representarse y cuántos elementos se necesitarían. Serían demasiados, bien, entonces no era funcional. Se trabajó algo más específico, que fueron las sílabas. Las sílabas son consideradas como mínimas unidades de pronunciación, ¿no? Entonces ahí aparece una escritura del tipo silábico, que hasta el día de hoy la manejan eh, algunos sistemas de escritura, ¿no? Como por ejemplo el japonés, que tiene una escritura silábica. Pero había algo más delimitado, algo más perfecto que la escritura silábica, que era la escritura fonográfica, alfabética fonográfica. Entonces, ¿qué sucedía con ese tipo de escritura? En la escritura alfabético-fonográfica eh, se trabaja a nivel de sonidos. Las grafías o lo que escribimos son sonidos. Bien, son sonidos. Son sonidos. Bien. Entonces, eso es algo más perfecto, ¿no? Eso es algo que está más delimitado. Bien, está más delimitado. ¿Por qué? Porque en las lenguas se observa que lo que se va a repetir es porque es algo limitado. Entonces, lo que se repite son los sonidos. Bien, entonces se trabaja con ello, con los sonidos. Y justamente este es el tipo de escritura que tiene el español. El español tiene una escritura del tipo alfabético fonográfico. Bien, nosotros cuando escribimos representamos fonemas, representamos sonidos. Bien, eso es lo que hacemos al escribir. Muy bien. Por eso es que aquí en la definición te dice los signos representan fonemas. Vamos a enfocarnos ahora en la escritura de la lengua española. Bien, vamos a hablar de la escritura de la lengua española. ¿Cómo es la escritura de la lengua española? Lo primero que vamos a decir es que es una escritura del tipo alfabético fonográfico. ¿Por qué? Porque nosotros cuando escribimos, lo que vamos a representar son fonemas. Nuestro sistema escrito representa fonemas. Eso es lo que representa nuestro sistema escrito, ¿ya? Fonemas. Muy bien. ¿Por cuántas grafías o por cuántas letras está conformado nuestro sistema escrito? Está conformado por 27 grafemas. Son 27 grafemas que van a representar a 24 fonemas. Ya, representan a 24 fonemas. Entonces ahí puedes notar que hay una gran diferencia, ¿no? Hay una gran diferencia. Bueno, ni tan gran, ¿no? Pero se presenta, se percibe esa diferencia entre la cantidad de grafemas con la cantidad de fonemas. Lo que nos hace pensar que
hay cierta relación asimétrica entre ellos. Bien. Lo simétrico, ¿qué sería? Lo simétrico sería que si hay 24 fonemas, hubiesen 24 grafemas. Eso sería lo simétrico. Pero no observamos que suceda así. Bien. Ok. Bueno, luego vamos a ver por qué no se presentan esta simetría. ¿Cuál es la razón? Es importante también recordar que, por ejemplo, la letra H no representa ningún sonido. Ya, la letra H no representa ningún sonido. No sé si recuerdan la historia de la letra H, que lo trabajamos en la semana 2. Yo les mencioné, ¿no? H era un sonido. H era el sonido de la fricativa labiodental sorda, o sea, el sonido de la F, que desapareció, ¿no? Desapareció en el proceso evolutivo del latín al español. Bien, pero sí existía. Entonces, H es una huellita de que ahí existió un sonido. Bien, eso es H. Muy bien. ¿Qué más? En el sistema escrito se van a identificar 5 dígrafos. ¿Qué son los dígrafos? Los dígrafos son dos letras que representan a un solo fonema. ¿Ya? Eso es un dígrafo. Entonces, ¿cuáles son los dígrafos? Mira, aquí los tienes. Tienes che, tienes doble R, tienes QU, GU y doble L. Mira, este aspecto te lo tienes que aprender de memoria. ¿Ok? Tienes que memorizarte cuáles son los dígrafos del español. Son estos que te acabo de mencionar. ¿Ok? Esos son los dígrafos. ¿Por qué? Porque te pueden venir preguntas relacionadas con este aspecto. Por ejemplo, marque la alternativa que presenta mayor cantidad de dígrafos. Y tú tienes que saber cuáles son estos dígrafos. O te pueden decir, marque la alternativa que presenta mayor diversidad de dígrafos, o sea, que sean diferentes. También tienes que saberlos. ¿Eh? Muy bien. Ok. Por ejemplo, ¿no? En la palabra chorrillos tú vas a encontrar 3 dígrafos, ¿ya? Hay 3 dígrafos. ¿Ya? Eso es importante. Por ejemplo, en la palabra guerra también vas a encontrar dígrafos, ¿no? Tienes 2 dígrafos. Bien, 2 dígrafos. Muy bien. También se observa el uso de letras mayúsculas y letras minúsculas. Bien, también se observa el uso de letras mayúsculas y letras minúsculas. La diferencia obviamente es en cuestión de tamaño, pero también en cuestión de forma. Bien, cuestión de tamaño y forma. Bueno, luego vamos a hablar más del uso de letras mayúsculas. Me dicen, ¿qué es un grafema? Un grafema es una letra. Nosotros vamos a trabajar de manera equivalente los términos grafema, letra y grafía. ¿Ok? Son equivalentes, son equivalentes. Tienen un mismo significado. Entonces, cuando hablamos de que hay 27 grafemas, es porque decimos que hay 27 letras. A eso se refiere. ¿Bien? Ok. Bueno, vamos a ver por qué se presenta esta diferencia de 27 a 24, ¿no? O sea, ¿por qué no hay una relación de 27 fonemas, perdón, de 24 fonemas y 24 grafemas? O sea, ¿por qué se ve esta diferencia? Hay dos tipos de relaciones que se observan entre el fonema y el grafema. La relación simétrica, llamada también biunívoca, y la relación asimétrica, llamada también no biunívoca. ¿Bien? Entonces, en primer lugar, tienes la relación simétrico-biunívoca. Esto es lo bonito, lo perfecto del sistema escrito. Un fonema es representado por una letra. Bien, un fonema solo es representado por una letra. Por ejemplo, esto sucede con el fonema oclusivo bilabial sordo.
que es representado solo por la letra C. Bien. Luego tienes el oclusivo dental sordo, que es representado por la letra E, ¿no? O el oclusivo dental sonoro, que es representado por la letra D. O sea, tú cuando estabas escribiendo, cuando aprendiste a escribir, nunca tuviste duda y nunca dijiste, por ejemplo, ¿con qué P vas a escribir papá? Nunca tuviste la dificultad. Eso es lo simétrico. Una sola representación gráfica para un fonema, ¿ya? Eso es lo simétrico, eso es lo biunívoco, eso es lo bonito, por así decir, del sistema escrito. Muy bien. También sucede eso con la fricativa labiodental sorda, que se representa por la letra F, la fricativa palatal sonora, que se representa por la letra Y, la lateral alveolar, que se representa por la letra L, la lateral palatal, que se representa por la doble L, la vibrante simple, bien, la, em, la nasal bilabial, la nasal alveolar y la nasal palatal también presentan esa relación biunívoca, la vocal O, bien. Pero vamos a encontrar casos en los que más grafemas representan a un solo fonema, bien, o que un grafema representa dos o más fonemas. A eso lo vamos a considerar como relación asimétrica o no biunívoca. Bien, relación asimétrica o no biunívoca. Hay dos tipos de relación asimétrica, la poligrafía y la polifonía. ¿Ok? Poligrafía y polifonía. ¿Cuál es la diferencia? Mira, esta es una de las preguntas recurrentes sobre este tema y por ahí me dicen, profesora, yo no comprendo la diferencia. Entonces, lo que vamos a hacer es, por el mismo nombre, quiero que lo deduzcas, ¿ya? Es la mejor forma para que puedas comprender en qué consiste esto. Si a ti te dicen poligrafía, entonces tú vas a entender poli, varios, grafía, letras. ¿Qué son? Varias letras. Varias letras representan a un fonema, ¿ok? Así lo vas a entender. Varias letras representan a un fonema. Esa es la poligrafía. Por eso es que tienes esa definición. Diferentes grafemas representan a un mismo fonema. Por ejemplo, tienes la oclusiva bilabial sonora, que puede ser representada por la letra B, la letra V o la W. Son tres representaciones, mira, para ese único sonido. ¿Cuántas veces cuando hemos escuchado una palabra nueva nos hemos preguntado, ¿la palabra se escribe con B o con V? Antes incluso la denominación era con B grande y B chica, ¿no? Antes se preguntaba así. Bien, entonces, pero es un mismo sonido, ¿no? Por ejemplo, mira, en la palabra víbora hay poligrafía, porque es un mismo fonema que está representado por dos letras diferentes. En Osvaldo tienes también una representación diferente para ese sonido. Vale. Luego tienes la oclusiva velar sonora, puede ser representada por la letra G o por el dígrafo GU. Por ejemplo, en la palabra goma o en la palabra águila. La fricativa interdental sorda puede ser representada por la letra C o por la letra Z. Por ejemplo, en la palabra fácil y la palabra zona. Hay una regla, ¿no? Z frente a la A o U y la letra C frente a la E y a la I. Bien, la vas a representar de esta manera. Tienes fácil, tienes zona. Claro, nosotros pronunciamos con el ceseo, pero en realidad su pronunciación debería ser fácil y zona. Esa sería su pronunciación, ya la correspondencia. Luego tienes la fricativa velar sorda, que es representada por la letra J, la letra G o la letra X. Por ejemplo, en la palabra joya, en giro y en México. Bien. Es un mismo sonido, como te puedes dar cuenta, pero que está representado por letras diferentes. Luego tienes la oclusiva velar sorda, que puede ser representada por la letra C, Q y K. Por ejemplo, en cubo, quena y kilo. ¿No? La letra C frente a las vocales A o U
QU frente a las vocales E, I. Con K depende del origen de la palabra. Tienes la fricativa alveolar sorda, que puede ser representada por la letra S o la letra X. Por ejemplo, en la palabra vista o en la palabra xerófilo. Tú dices xerófilo, no dices xerófilo, ¿no? Como es otro sonido de la letra X. Luego tienes el fonema vibrante múltiple, que puede ser representado por la doble R, por la R, por ejemplo, en arriesgar o en rol. Son diferentes letras que representan un mismo sonido. Y la vocal I, que puede ser representada por la letra I o por la letra Y. Por ejemplo, en la palabra virrey. Luego tienes la polifonía. Vamos a deducirlo del mismo nombre. Polifonía, varios sonidos. Entonces es lo contrario, ¿no? Un grafema representa fonemas diferentes. Una letra representa sonidos diferentes. Por ejemplo, tienes la letra G, que puede representar el fonema oclusivo velar sonoro o la fricativa velar sorda. Observa la palabra pedagogía. En pedagogía tienes una misma letra con diferentes sonidos. Tú dices pedago y go, ji. Misma letra, diferentes sonidos, ¿ok? Luego tienes la letra X con la fricativa velar sorda, la fricativa alveolar sorda, y también puede representar a los dos sonidos, al sonido de la oclusiva velar sorda con la fricativa alveolar sorda, ¿no? Ese es en contexto intervocálico, o sea, entre vocales. Por ejemplo, en la palabra taxi, ¿no? Ahí no decimos taxi, no aplicamos de que X representa la S, no. Decimos taxi, ¿no? Es polifonológica, ¿bien? En México representa el sonido de la fricativa velar sorda y en xilófono a la fricativa alveolar. Entonces, mira, una sola letra representa estos tres sonidos diferentes. Luego tienes la letra R, que puede representar a la vibrante simple o a la vibrante múltiple. La letra C, que representa la oclusiva velar sorda, y a la fricativa interdental. Por ejemplo, en cola, tu sonido es de la oclusiva velar, ¿no? Y en ciencia debería ser el sonido de la fricativa interdental. Es importante que distingas los casos de poligrafía con los casos de polifonía. ¿Ya? Es importante que los diferencies. Muy bien. Hasta aquí, chicos. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no esté claro? Profesora, con respecto a la anterior diapositiva, en la palabra chorrillos, ¿por qué decía un fonema y dos grafemas? Ah, ya. No, eso se refiere a la definición de dígrafos. El dígrafo es un fonema que está representado por dos letras, por dos grafemas. Vamos a ver las equivalencias, ¿ya? Para que no queden dudas. Por ejemplo, tienes dos letras, que en este caso es la Che, que representa, vamos a insertar el símbolo, a este símbolo, que sería la africada palatal sorda. Entonces, dos letras, un fonema. ¿Bien? Luego tienes doble L, que representa a la lateral palatal. Bien. Tienes GU, que representa a la oclusiva velar. Tienes doble R, que representa a la vibrante múltiple. Bien. Y tienes QU, que representa a la oclusiva velar sorda. Entonces, como puedes ver, estos son los 5 dígrafos del español. Tienes dos letras en cada uno que representan un fonema. Por eso es que ahí decía en la diapositiva, especificaba, ¿no? Un fonema, dos grafemas. Es eso.
¿Alguna otra duda, chicos? Listo. Entonces seguimos. Trabajamos nuestro primer ejercicio de aplicación. ¿Ok? Tienes algunos minutos. ¿Qué es lo que debes hacer? Escribir estas palabras. ¿Cuál es su correspondencia escrita? Y en la segunda, ¿dónde había grafemas polifónicos? A ver, analízalo, me envías tus claves.
Muy bien, veamos. La primera palabra era hazme reír. ¿Cómo escribimos hazme reír? Con H, hazme, doble R y tilde, ¿no? Excelente, excelente. La siguiente palabra era cirugía. Ay, vamos a ver. Cirugía, la vamos a escribir así, con G y con tilde en la I, ¿ya? Ujú. Luego tenías la palabra sugerencia, también con G, sugerencia, y con la letra C. Luego tienes exhibición. Exhibición es una palabra que lleva H intermedia, ¿no? Es exhibición. Exhibición. Herbívoro. Herbívoro lleva H. Vas a considerar con B y luego con V. Herbívoro. Listo. Luego te pedían dónde había polifonía. ¿Qué es la polifonía? Un grafema representa a diferentes fonemas, ¿no? Entonces tenías en la palabra exoesqueleto, bien, te pedían polifónicos, o sea, diferentes fonemas representados por un mismo grafema. Vamos a ver aquí. Tenías tu polifonía. Un grafema representa fonemas diferentes. La palabra exoesqueleto, no, aquí no hay polifonía. Lo tenías en prohibitivo. Bien, prohibitivo, porque eran... Ah, no, acá hay una observación en la pregunta, ¿no, chicos? Acá han debido poner poligrafía, ya, no polifonía, porque si no, no vas a encontrar respuesta. Ya, hay una observación, chicos, ¿ya? Poligráficos han debido poner. Poligráficos. Ujú. Entonces aquí sí tenías la poligrafía en prohibitivo y en exoesqueleto. ¿Ya? Ahí sí había poligrafía. Ha habido un error, chicos, en la pregunta, porque si no, no ibas a encontrar respuesta. ¿Ok? Entonces tenías 1 y 4, ¿ya? 1 y 4. Listo. Ok, entonces hasta aquí hemos visto lo que es uso de letras. Ahora vamos a trabajar lo que es uso de letras mayúsculas. Veamos. A ver, en primer lugar, chicos, la pregunta sería, ¿para qué nos sirve la letra mayúscula? De manera general, ¿qué es lo que presenta o resalta una letra mayúscula? La letra mayúscula va a representar un nivel de importancia. Eso es lo que representa. O sea, las palabras que son más importantes frente a otras van a llevar mayúscula inicial, ¿ok? Entonces tienes, en función de la puntuación, siempre después de un punto, y eso es lo más básico que sabemos de uso de mayúscula, siempre después de un punto tienes que usar letra mayúscula. Por ejemplo, el mar estaba embravecido aquel día. Punto mayúscula. En el caso de los puntos suspensivos, va a depender. Si los puntos suspensivos solamente demuestran o señalan una pausa y se sigue la misma idea, debes usar minúscula. Pero si los puntos suspensivos son para indicarte que se va a cambiar de tema,
Entonces tienes que usar mayúscula. Como por ejemplo, pienso que lo mejor es que, mejor hablamos luego. Entonces hay un cambio de tema. Al haber cambio de tema, tiene que haber uso de mayúsculas. Con los dos puntos, cuando son citas textuales, toda cita textual, que es la reproducción exacta de las palabras que alguien ha empleado, tiene que ir entre comillas y con mayúscula inicial. Por ejemplo, Jesús dijo, la verdad os hará libres. Con los vocativos, cuando hay un espacio de por medio, ¿no? Por ejemplo, estimada coordinadora, dos puntos, espacio, sigo en el renglón de abajo, tienes que usar mayúscula. También vas a usar mayúscula en una serie de oraciones exclamativas e interrogativas, bien, siempre y cuando entre el cierre de interrogación o el cierre de exclamación, entre el cierre y la abertura, no haya algún signo como una coma. Por ejemplo, ¿en qué tragedia? ¿Quién fue en su ayuda? Ese quién va con mayúscula porque no hay un signo entre ellos. En cómo te llamas, en qué trabajas, dónde vives, hay comas. Como hay comas, tienes que seguir con minúsculas. Esas comas te indican que estás dentro de un mismo enunciado. Bien. Ya, eso en cuanto a la interacción de la letra mayúscula con la puntuación. Ahora vamos a ver otros usos. Te dice, en función de nombres propios y expresiones denominativas. Por ejemplo, nombres propios, apellidos de personas. El nombre de su niña es María Elariana Portocarrero Santiesteban. Siempre los nombres propios de personas van a ir con mayúscula inicial. Dice, la mayúscula se mantiene en los usos en plural. Por ejemplo, dicen que los Luis son sencillos. Ya. Los Luis. Varios Vidal. Entonces, como está en representando un conjunto, igual, va con letra mayúscula. Hay que tener cuidado si el apellido comienza con preposición. Si tiene preposición y artículo, ¿no? Cuando está el nombre de pila, por ejemplo, Andrés de la Cruz, observa, de y la van con minúscula, ¿ok? Porque está el nombre de pila. Pero si se omite el nombre de pila, que es el primer nombre, y aparece una denominación como señor, joven, alumno, etcétera, la preposición asume la mayúscula. Se ausentó el señor de la Cruz. ¿Bien? La herencia la recibirá la señora de la Puente. Eso pasa cuando te casas con alguien, hay una costumbre de colocar el apellido del esposo. Entonces aparece una D. Si el esposo tiene un apellido que comienza con D, esta es la forma escrita correcta. Bien. El D que indica que te casaste va con minúscula, pero el D que inicia el apellido de esa persona va con mayúscula. ¿Ok? Tómalo en cuenta porque podrían considerarlo en alguna pregunta. Y si el apellido solamente tiene artículo, el artículo siempre va con mayúscula. El profesor Latorre, Jorge Latorre. ¿Ya? Esté o no esté el nombre de pila, el apellido siempre va a iniciar con mayúscula. Hipocorísticos, apodos, alias, sobrenombres y seudónimos. Pati conoció la pulga, Ruiz Díaz en el estadio. Pulga. Pero te hace la aclaración, no los artículos que los acompañan. Por ejemplo, Juana la loca, solamente loca, no la. ¿Ya? Toma en cuenta ello. En función de nombres propios, a ver, nombres propios de continentes, países, departamentos, regiones, distritos, ciudades, topónimos en general, nombres de lugares. Tienes Europa, El Salvador, Perú, Ayacucho, La Habana, la Amazonía, Villa El Salvador, la Ciudad de México. Considera, hay nombres propios que tienen sustantivos comunes en su estructura, o sea, son parte de la denominación propia, como la Ciudad de México. Entonces, ciudad tiene que ir con mayúscula. Pero, por ejemplo, el Mar Rojo, el río N, no se llama Mar Rojo, se llama solamente Rojo. Entonces, mar va con minúscula. Río N se llama N, no río N, ¿no? Cordillera de los Andes se llama Andes. Bien, las Islas Galápagos se llama Galápagos, el Cabo de Hornos se llama Hornos. Entonces, en esos casos, los sustantivos comunes que los acompañan no deben ir con mayúscula. Pero te dice, ¿no? Cuando estos sustantivos genéricos forman parte del nombre propio, si van con mayúscula. Por ejemplo, en Cabo Verde, así se llama, Cabo Verde, a diferencia de Cabo de Hornos. Mar del Plata, Río de Janeiro. Bien. Denominaciones antonomásticas, dice, usadas como alternativas estilísticas. Por ejemplo, Viejo Mundo, para referirse a Europa, la Ciudad Eterna, para referirse a Roma, la Santa Sede, para referirse al Vaticano. Luego,
Sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de zonas geográficas que abarcan varios países y se conciben como áreas geopolíticas. América Latina, Europa del Este, el Cono Sur. Bien, ok. Entonces, hasta aquí vemos este primer ejercicio para resolver esas dudas. ¿Ya? A ver, analízalo, me vas enviando tus claves. Profesora, una preguntita. Dime, hijo. En caso del último ejemplo, la palabra Latinoamérica, ¿lleva mayúscula o no? América Latina es el término que debe llevar mayúscula. Latinoamérica Y, también. También ok, vas a muchas gracias. considerar Latinoamérica. Muchas gracias. Ok, hijo. Profesora, porfa, ¿podría cambiar a las preguntas? ¿A cuál pregunta, hijito? Ah, se ha movido. Ya. Ok, hijito, gracias. Gracias, profesora, gracias.
A ver, trabajamos juntos. Te preguntaban el número de dígrafos, de dígrafos en el enunciado. El sol brilla, ojo que te piden la totalidad, ¿ya? Entonces en brilla tenías 1, voy a ponerlo con rojo. Sobre la playa y el viento suave mueve las hojas de las palmeras. Joaquín, y Charo, che, se sentaron cerca a disfrutar de la tranquilidad. Sus pequeños, jugaban con la arena, mientras avecillas, doble L, volaban sobre el agua. Agua no. Muy bien. ¿Cuántos habían? 6, ¿no? Habían 6. Bien. Ya está. ¿Tuvieron dudas o dificultades con alguno? Miss, ¿por qué no sería agua? Porque la U suena. Para que tú consideres GU como dígrafo, tiene que estar solo delante de la E o delante de la I. Y no debe sonar la U. ¿Ya? Por ejemplo, en guerra, en guiso, ahí sí hay dígrafo. Pero en agua no, porque suena la U. ¿Bien? Listo. Muy bien. En la número 2 te piden el empleo correcto de las letras. Dice, si conocías la dirección, ¿por qué no llegaste? Bueno, ahí hay una coma, entonces ese por tenía que estar con minúscula. Bien, estaba mal. El guardián nos dijo, volveré más tarde. Ese volveré tenía que estar con mayúscula por ser una cita textual. No sé si voy a llegar, tal vez vaya otro día. Ese tal tenía que estar con mayúscula, entonces es correcta. Esta es tu respuesta correcta. Quisiera irme lejos, pero lo haré en agosto. Ese pero tiene una coma por delante, entonces tenía que estar con minúscula. ¿Te reuniste con los socios? Respóndeme ahora. Ese respóndeme tenía que estar con mayúscula, porque está después de un cierre de pregunta. ¿Ok? Listo. Vamos a la siguiente. Te pedían dónde se ha usado adecuadamente las mayúsculas. Pedro del Río. Del tenía que estar con minúscula porque ahí está el nombre de pila, ¿no? En el continente de África, continente tenía que estar con minúscula. Bien. Cabo Verde tenía que estar cabo también con mayúscula. Creo que la pulga, solamente pulga, ¿ya? Solamente pulga. La acogedora ciudad de La Paz, ciudad con minúscula, ¿ok? Ciudad con minúscula. Se llama La Paz, así que ahí estaba bien, pero ciudad no. Entonces la E era tu respuesta correcta. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ya. Más casos de uso de letras mayúsculas. Veamos. Organismos, nombres de organismos, instituciones, departamentos o secciones administrativas. El Ministerio de Trabajo, la Liga contra el Cáncer, cada elemento de la denominación. Órdenes religiosas, partidos políticos, equipos deportivos, edificios, organizaciones, asociaciones y establecimientos comerciales, culturales o recreativos. Dice, todas las palabras significativas, incluidos los sustantivos genéricos que componen la denominación completa. La orden de frailes menores. Ojo, desde la palabra orden. Deportivo Municipal, Universitario de Deportes, Juntos por el Perú, Los Quipus, Agrupación Musical, Lima Plaza Sur, ¿no? Real Plaza, que son centros comerciales, establecimientos comerciales. Alternativas antonomásticas de las selecciones deportivas. Por ejemplo, hoy la roja, por cuando se referencia a la selección chilena o española, se enfrenta con el vino tinto, la selección venezolana. Determinados sustantivos cuando designan entidades o organismos de carácter institucional. Ejército, gobierno, marina, iglesia, cuando se refiere a la institución, ¿no? Policía también cuando se refiere a la institución. Por ejemplo, la policía
realizó una actividad para apoyar a los damnificados. Policía como institución va con mayúscula. Pero si se refiere a la persona, va con minúscula. Bien. Ejército como institución, el ejército peruano, ejército va con mayúscula. Pero si se refiere al batallón, entonces va con minúscula. ¿Ok? Nombres de periodos en que se dividen tanto la prehistoria como la historia y nombres de las divisiones geológicas y paleontológicas, no los adjetivos que los acompañan. Por ejemplo, tienes paleolítico, edad de los metales, siglo de las luces, antigüedad, tercer Reich, precámbrico, mioceno, paleozoico. Ahora hay que tener cuidado con los adjetivos especificadores. Esos sí van con minúscula. Por ejemplo, el Cretácico inferior, inferior con minúscula. El Jurásico superior, superior con minúscula. Y si estos elementos aparecen acompañados por el sustantivo era o periodo, deben ir con minúscula. Por ejemplo, la era cenozoica, pero cenozoico solo va con mayúscula. Entonces, la palabra era y periodo elimina la mayúscula. Denominación de acontecimientos históricos relevantes que dan nombre a determinados periodos. La primavera de Praga, la Gran Depresión, la Reconquista, la Contrarreforma, la Semana Trágica, el Cisma de Occidente. Son acontecimientos importantes. Bien, cada elemento de la denominación. Luego, si los acontecimientos son puntuales y no dan nombre a periodos históricos, van con mayúsculas solo los nombres propios. Estudié sobre la toma de la Bastilla y el desembarco de Normandía. Toma de Bastilla, solamente Bastilla, Normandía por ser nombres de lugares en realidad, ¿no? Nombres propios de guerras, combates y batallas. La parte específica de la denominación, no así los genéricos guerra, combate y batalla. Por ejemplo, la guerra de los 100 años, solamente 100 años. La batalla de Ayacucho, solamente Ayacucho. El combate de Angamos, solamente Angamos. Los nombres de los dos conflictos mundiales se escriben con mayúscula en todos sus componentes. Por ejemplo, Primera Guerra Mundial, Segunda, desde la palabra primera, la palabra segunda. Palabras significativas que forman parte de la denominación de imperios y revoluciones. La revolución industrial, la revolución de los claveles, pero no, por ejemplo, en el caso de la revolución rusa. eh, entonces, son dos casos específicos, revolución industrial, revolución de los claveles, ambos términos. Pero en otros casos de revoluciones, solamente el término revolución. Lo mismo aplica para imperio, solamente el término imperio. Pero si es imperio romano, romano va con minúscula, imperio maya, imperio incaico, incaico, maya va con minúscula. El imperio de Occidente sí, desde el término occidente, ¿ok? Nombres de los grandes movimientos artísticos y culturales que identifican grandes periodos histórico-cronológicos culturalmente diferenciados. El Renacimiento francés, Renacimiento con mayúscula, el Barroco tardío, Neoclasicismo y el Romanticismo alemán. Estos 4 periodos se los tienen que memorizar, chicos. Renacimiento, barroco, neoclasicismo y romanticismo. Repito, renacimiento, barroco, neoclasicismo y romanticismo. Esos 4 se los tienen que aprender de memoria. Todos los otros que sean, por ejemplo, modernismo, indigenismo, vanguardismo, cubismo, etcétera, van con minúscula. Bien. La palabra del título de cualquier obra de creación, sean libros, películas, cuadros, esculturas, piezas musicales, programas de radio, televisión, ponencias, discursos. La primera letra, ¿ya? Por ejemplo, hizo resúmenes de la Odisea, Odisea. La Divina Comedia, solo Divina. Un mundo para Julius, un mundo para Julius. Bien. Programas de televisión, yo aprendo en casa, ¿no? Aprendo en casa. Luego, la primera palabra de los títulos abreviados, pero no el artículo que los precede. Leímos el Quijote, Quijote, y la Celestina, Celestina. Son formas abreviadas, ¿no? La primera palabra, los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre periódicos, diarios, revistas, boletines. Por ejemplo, leyeron el comercio. El comercio, por ser nombre periódico, cada elemento de la denominación. O sea, no es solamente la primera letra, como en la obra literaria, sino cada elemento. Lo mismo en la República. O en la revista Nueva, revista de Filología. Nombres de libros sagrados. Tienes Biblia, Sagradas Escrituras, Nuevo Testamento, Corán, ¿ya? Entonces, esos son libros sagrados.
pero no los artículos que los acompañan, por si acaso, no la Biblia, solamente Biblia. Nombres de cursos, licenciaturas, diplomaturas y similares, dice con mayúsculas iniciales. Por ejemplo, ella postula Derecho y yo Ingeniería Mecánica de Fluidos. Entonces tiene Derecho, Ingeniería Mecánica de Fluidos. Aprobé el examen de Introducción a la Lingüística Hispánica, Introducción Lingüística Hispánica. Cada elemento de la denominación del curso. Todas las palabras significativas del título de documentos oficiales o históricos y de textos legales o jurídicos. Por ejemplo, el Tratado de Versalles, desde tratado. La Convención de Ginebra, convención. La Carta de las Naciones Unidas, desde carta. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos. Tienes el Código Civil. Nombres de leyes cuando son nombres de leyes completos. Por ejemplo, Ley para la Ordenación General del Sistema Educativo. Y acá te viene la aclaración. Va en minúsculas los nombres de leyes que se emplean en lugar del título oficial. Por ejemplo, ley antitabaco va con minúscula. ¿Por qué? Porque el nombre completo de la ley es Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco. ¿Te das cuenta? Muy bien. Nombres propios de deidades y otros seres del ámbito religioso. Dios, Alá, Jehová, Odín, Júpiter, Jesucristo, Espíritu Santo, Mahoma, Júpiter, Minerva. Ahora, te hace una aclaración con el término Dios. Jehová es el nombre hebreo del Dios de judíos y cristianos. De modo general, Dios va con minúscula. Júpiter es un dios colérico con minúscula. Se cree un dios con minúscula. Bien. Pero cuando se refiere al nombre propio, Dios va con mayúscula. Así también dicen los nombres de los seres mitológicos o fabulosos. Clio, Polifemo, Pegaso, Pandora. Se escribe con minúscula, te dice los sustantivos comunes que designan las distintas clases de estos seres. Por ejemplo, una sirena, un fauno, las musas, las ninfas, los cíclopes. Eso va de manera general, son sustantivos comunes. Pero cuando son los nombres propios, van con mayúscula inicial. Apelativos antonomásticos y las advocaciones. El Creador, la Virgen, todos los nombres de vírgenes desde el sustantivo virgen. Bien. El Todopoderoso, Nuestra Señora del Rosario. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? Listo. Nombres de los cuerpos celestes y otros entes astronómicos. Tiene que ser el contexto, ¿ya? A ver, la estrella Altair, solamente Altair. Vía Láctea, ambos términos. ¿Ok? Marte, nombre de planeta, ¿no? Osa Mayor, el cometa Halley. Ahora, tercera aclaración. Universo, sistema solar y estrella polar van con minúsculas. Las palabras Tierra, Sol y Luna en un contexto netamente astronómico. Por ejemplo, Venus se encuentra más cerca al Sol que la Tierra. Cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, se produce el eclipse lunar. Se pusieron en marcha a la salida del Sol. Sol con minúscula. Esta noche hay luna llena, luna con minúscula, ¿no? Siempre luchó por los derechos de los herederos, los desheredados de la Tierra, Tierra con minúscula. Tiene que ser el contexto astronómico para que uses tu mayúscula. Nombres de los signos del zodiaco y nombres alternativos que aluden a la representación iconográfica de cada signo. Por ejemplo, dos signos de aire son Géminis y Libra, porque te hablas propiamente del signo. Ernesto nació bajo el signo de Tauro, ¿ok? Pero si te dice de manera general, por ejemplo, los Capricornios son tenaces, ya Capricornio va con minúscula. Yo soy Leo, va con minúscula. Tiene que decirte el signo de. Y además de ello, te digo que la palabra zodiaco siempre va con mayúscula inicial, ¿ya? Para que lo tomes en cuenta. Denominación de eventos culturales o deportivos, congresos, ferias, torneos deportivos, ¿no? Festival de Cine de La Habana, cuarto Congreso de Cirugía Vascular, Bienal de Venecia, Salón del Cómic de Barcelona, Copa Libertadores de América, Juegos Olímpicos. Cada elemento de la denominación va con mayúscula inicial. Sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de festividades civiles, militares o religiosas y de los periodos litúrgicos. Semana Santa, Pascua, Navidad, Viernes Santo, Hanukkah, fiesta del sacrificio, fiesta grande,
Día de las lenguas originarias, señora. Tenemos muchas festividades que llevan el sustantivo día. Tiene que estar con mayúscula. Palabras significativas de las denominaciones de premios, galardón y condecoraciones. Fue galardonado con el Premio Nobel de Física. Premio Nobel Física. Luis Mateo Díez recibió el Premio Cervantes. Nombre de premio. La película recibió 2 Oscars. Bien. Ahora dice, va con minúsculas si se refiere al objeto o a la persona. Elevó el Oscar, ese es el objeto, ¿no? Entrevistó al Nobel de Física es es la persona. Pero si es el mismo nombre del premio, entonces ese sí va con mayúscula inicial. Nombres propios que se asignan a fenómenos atmosféricos. Huracanes, tormentas, dice. No así el sustantivo genérico que a veces los acompaña. El tifón Fred se llama Fred, ¿no? El huracán Katrina se llama Katrina. El fenómeno del niño se llama el niño. Marcas y nombres comerciales. Coca-Cola, Toyota, porque son nombres propios. Nombres propios de animales y objetos singularizados. Chita, bucéfalo, Pluto, Big Ben, Tizona. Nombres de objetos, ¿ok? Los nombres científicos, chicos. ¿Cuál es el tratamiento de los nombres científicos? Solamente el primer componente que designa el género, dice, va con mayúscula inicial. Todas las otras denominaciones van con minúscula. El Felis silvestris catus. Felis con mayúscula. La Pimpinela anisum. Pimpinela con mayúscula. Abreviaturas, siglas y acrónimos. Señor, usted, licenciado, ingeniero, siempre van con mayúscula inicial. OEA, DNI, las que son siglas, también siempre van todas las letras con mayúscula. Y en el caso de los acrónimos, solo los que son nombres de instituciones, o sea, son nombres propios, llevan mayúscula inicial. Solo hecho. ¿Bien? Listo. Identifique los errores en el uso de las letras mayúsculas y corríjalos. A ver, en estas oraciones vas a encontrar errores. Hay que determinar cuáles son. ¿Bien?
A ver, trabajamos juntos, ¿ya? Dice, el profesor del curso de lengua amerindia 1 sugirió leer el libro Tesoro de Nombres Aguajún. Ya, profesor tenía que estar con mayúscula. Yo voy a corregir aquí para poner la forma correcta, ¿ya? Del tenía que estar con minúscula. Lengua amerindia tenía que estar. ¿Por qué? Porque es nombre de curso, ¿ya? Y obra literaria, solamente mayúscula inicial. Ya está. Esa era la forma correcta de la primera. Corrobora con lo que has revisado, ¿ya? El fenómeno del niño está relacionado con el calentamiento del océano. Océano debe estar con minúscula. Pacífico es el nombre, nada más. Los candidatos al premio Miguel de Cervantes son propuestos por la Real Academia Española. Ya, premio, porque es el nombre del premio, con mayúscula. Nada más. El león, pantera, leo, solamente pantera. Leo debe estar con minúscula. Bien. Y aparte, félidos también con minúscula, ¿no? Este no es un sustantivo propio. El RUC del Ministerio de Cultura. Nombres de ministerios, chicos, cada elemento de la denominación. ¿Ya? Cultura. Lo emitió mal el doctor Pereira ante la SUNAT. SUNAT es un acrónimo. Tenías esto. La Semana Santa. Semana Santa va con mayúscula. De Ayacucho, dice, es la fiesta religiosa más emblemática de América Latina. Latina debe estar con mayúscula. La Vía Láctea estaba bien. Aparece más brillante en la dirección de la constelación de Sagitario. Constelación con minúscula. Ya está. Luego de la Revolución Francesa, francesa con minúscula, el romanticismo siempre va con mayúscula. Penetró en Francia con autores como los nombres propios. Listo. Así debió aparecer. ¿Ya? Ok. Corrobora. Ya, seguimos. Uso de letras minúsculas. Este cuadrito es para precisar. Este cuadrito es para precisar los usos de la minúscula. ¿Ya? Cargos públicos van con minúscula. Presidente, congresista, director, decano, primer vocal, papa, etc. Puntos cardinales como sur, norte, este, oeste. Líneas imaginarias. Hemisferio norte, Ecuador, trópico de Capricornio. Observa que Capricornio sí va con mayúscula. Trópico va con minúscula. Nombres de enfermedades, cualquier enfermedad, salvo dice que incluyan el nombre propio. Por ejemplo, síndrome de Down, Down está como nombre propio. Enfermedad de Parkinson, Parkinson está como nombre propio. El mal de Chagas, Chagas como nombre propio. Virus del Zika, Zika como nombre propio. Bien. Dice, el nombre propio puede funcionar como una denominación informal de la enfermedad. En ese caso se escribe con minúscula. Por ejemplo, Parkinson, Alzheimer, se escribe con minúscula. Nombres de religiones, cristianismo, islam, judaísmo, budismo, hinduismo van con minúscula. Nombres de lenguas también van con minúscula. Nombres de monedas como dólar, sol, peso colombiano, euro, cualquier nombre de monedas va con minúscula. Días de la semana, meses del año, estaciones del año van con minúscula. Las profesiones, ingeniero, médico, cirujano, abogado, penalista van con minúscula. Ciencias o disciplinas científicas, lingüística, física, fonética, química. Raza de animales, por ejemplo, gato persa, perro pastor alemán, dálmata, caballo inglés. Ahora dice, si la denominación contiene un nombre propio, este mantiene la mayúscula. Por ejemplo, el tigre de Bengala, Bengala con mayúscula. El gato de Angora, Angora con mayúscula. El perro de Terranova, Terranova con mayúscula. Principios activos de los medicamentos. Por ejemplo, paracetamol, amoxicilina, ibuprofeno con minúscula. Pero las marcas sí van con mayúscula inicial, ¿ya? Panadol, Amoxidal, Ibupiran, esas van con mayúscula inicial, porque son nombres propios, en realidad. Recuerda que habíamos dicho que las marcas comerciales van con mayúscula. A ver, aquí tenemos que completar con mayúscula o minúscula. A ver, analicen, tienen unos minutos.
¿Listo, chicos? A ver, trabajamos juntos, ¿ya? El partido Alianza para el Progreso. Alianza con mayúscula, Progreso con mayúscula. Luego, se fundó en diciembre, mes del año minúscula, del 2001. Nombres de lenguas, lenguas como el italiano y portugués van con minúscula, ¿ok? Provienen del latín, latín con minúscula. La lengua del imperio, recuerda que imperio siempre va con mayúscula. Romano con minúscula. En la psiquiatría, disciplinas científicas, y la psicología, se planteó el estudio del síndrome Asperger. Asperger, nombre propio, con mayúscula. La batalla de Tarapacá, batalla con minúscula, nombre genérico. Guerra del Pacífico, guerra con minúscula. La edad de los metales, nombre de edad, eso sí va con mayúscula. Fue un periodo de la prehistoria, prehistoria va con minúscula, en el que se descubrieron y trabajaron los metales. La divinidad del Islam, Islam con minúscula, es Alá, nombre de Dios va con mayúscula. Y su libro sagrado es el Corán, libros sagrados con mayúscula. En el Parque de las Leyendas, parque con mayúscula, vio una actriz de programa, La Reina de las Carretillas, nombre de programa mayúscula inicial. De ahí todo va con minúscula. Para la neumonía grave, con minúscula. Penicilina, nombre genérico, va con minúscula. Ampicilina, nombre genérico, va con minúscula. Y gentamicina también, nombre genérico, va con minúscula. Muy bien. ¿Dudas, preguntas de este ejercicio, chicos? Ya. Vamos a ver las preguntas seleccionadas para esta clase. Tenemos 4 preguntitas. Te preguntan, caso de polifonía. A ver, pregunta 3.
Aquí lo que tienes que recordar es qué se entiende por polifonía. Bien. La polifonía es cuando un grafema representa varios fonemas. ¿Ya? ¿Dónde lo observabas? Para que lo pudieras ver con mayor claridad, podías hacer tu representación fonológica. Por ejemplo, tenías la palabra gente, tenías la palabra gana. Entonces aquí tienes, mira, el mismo grafema representa sonidos diferentes. Pregunta 4. Hay que completar el siguiente enunciado con las palabras, ya sea con letra mayúscula o minúscula. Me van enviando sus claves, chicos, ¿ok? Profesora, disculpe, ¿podría retroceder a la anterior pregunta? Sí, claro que sí. Ahí está. Gracias, profesora. ¿Puedo cambiar? Sí, profesora. Ok.
¿Listo? Veamos. Julián les manifestó, comienzo una cita textual. Si comienzo una cita textual, tiene que haber una letra mayúscula. Bien. La situación laboral es muy incierta, los contratos son de corto plazo. Sin embargo, em, ¿por qué las autoridades? Hay una coma, entonces no está iniciando una pregunta, ¿ya? Va con minúscula. ¿Por qué? ¿Por qué las autoridades no se ocupan de ello? Posiblemente hay un cierre de pregunta, entonces uso mayúscula. Haya personas que van en el tema. Y como hay un punto, cierto con mayúscula. Entonces tu clave efectivamente aparecía en barquito. Muy bien, beso de moza. Muy bien. Siguiente, pregunta 7. Profesora, ¿podría poner la pregunta 5 y 6, por favor? Está la 5 acá, la 6 no está proyectada, ¿bien? Pero te puedo dar la clave de la 6 si deseas. Ah, ok, sí, profesora. Ya, la 6 es avioncito, ¿ya? Porque en la 6 te pedían correcta escritura. La uno decía, ¿cuánto cuesta el lomo saltado? Lo venden. Ese lo tenía que estar con mayúscula, estaba mal. Mateo, ¿a qué hora van a iniciar el seminario taller? A tenía que estar con minúscula porque había una coma delante, ¿ya? Entonces en la 6 tu clave era avioncito. La 5 es barca. Estamos en la 7. A ver, muy bien. La capital de Egipto es el Cairo. Él tenía que estar con mayúscula, ¿no? Porque se llama el Cairo, ¿ok? Luego, Juana la Loca fue reina de Castilla, solamente loca. La tenía que estar con minúscula. Leí un artículo deportivo en El Ojo. Se llama Ojo el periódico, no es El Ojo, solamente Ojo debe estar con mayúscula. Fernando de la Rúa, la tenía que estar con minúscula. Y cenó en el restaurante Los Pollitos. Esa era correcta, ¿no? Ese era el nombre del lugar. ¿Ok? Se llama Ojo, ¿no? Parecía que se llamaba El Ojo. Ya, última, la 9.
Muy bien, vamos a ver. Te pedían aquí la que presenta incorrecta escritura. Ojo, incorrecta. José de la Riva Agüero prosiguió la gestión de José de la Mar. Estaba mal, ¿no? D tenía que estar con minúscula y la también tenía que estar con minúscula. 1 es parte de tu respuesta porque tiene error. La 2 era correcta. La 3, el oso de anteojos tenía que estar con minúscula, ¿ya? Y en la 4 dice, uno ha sido reparar la montura del telescopio Dobson. Telescopio tenía que estar con minúscula. Entonces tenías 1, 3 y 4 tenían error. Esa era tu respuesta. Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no esté muy claro? Bien, entonces hasta ahí trabajamos por esta clase. Recuerden que la próxima semana también vamos a continuar con lo que es escritura. Bien. Bien, chicos, ha sido un placer trabajar con ustedes. Nos encontramos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Gracias, profesora. Chao, hijito. Chao.